El diagrama de Purbeck traza el equilibrio estable en las fases de un sistema electroquímico acuoso. Los límites de iones predominantes son representados por líneas. Como tal, la comprensión de un diagrama de Purbeck es similar a la del diagrama de fases. El diagrama lleva este nombre por Marcel Purbeck, que era un químico belga que lo creó en 1938. El principio básico de la cianuración es aquella en la que las soluciones alcalinas débiles tienen una acción directa al disolvente preferencial sobre el oro y la plata contenidos en el mineral. La química involucrada en la disolución de oro y plata en el proceso de cianuración en pilas es la misma aplicada a los procesos de cianuración por agitación. Para la ecuación número 1 del diagrama plata-cianuro se tiene la siguiente ecuación, que es AgCN es igual al ion plata más el ion cianuro. A continuación se muestran las especies y su energía libre para poder proseguir con el siguiente problema. A continuación se procede a sacar la delta G de la reacción, que como ya sabemos son productos menos reactivos. En este caso, para esta reacción en específico, sería la delta G del AgCN menos la sumatoria de la delta G del ion plata más la delta G del ion cianuro. Ya teniendo esto, sustituimos los datos de las delta G de los iones con la tabla pasada. Al hacer las operaciones correspondientes, se obtiene que nos da una delta G de 39.768.92 kilocaloría por mol. A continuación se procede a sacar la delta G de la reacción, que como ya sabemos son productos menos reactivos. En este caso, para esta reacción en específico, sería la delta G del AgCN menos la sumatoria de la delta G del ion plata más la delta G del ion cianuro. Ya teniendo esto, sustituimos los datos de las delta G de los iones con la tabla pasada. Al hacer las operaciones correspondientes, se obtiene que nos da una delta G de 39.768.92 kilocaloría por mol. A continuación procedemos a sacar la ecuación para la línea correspondiente, que en este caso es una línea diagonal. Por lo tanto, esto quiere decir que esta línea depende tanto del potencial como del pH. Y para hacer esto usamos la siguiente ecuación, que dice que el potencial es igual al potencial cero más la constante de la ecuación. Pero al sustituir la constante por sus valores, que son los logaritmos de los productos entre los reactivos, para así poder sacar el pH o más bien dicho dejar la ecuación en función de pH. Al sustituir los valores que ya tenemos, que es el potencial estándar y las concentraciones, nos da la ecuación nos queda que el potencial es igual a 0.5892 menos 0.0295 por el pH. Ya después, al sustituir en el valor de pH para 0 y para 14, que son los límites que tenemos, nos da la línea diagonal que se va a colocar en el diagrama. Bueno, en el caso del segundo equilibrio se lleva a cabo de acuerdo a la segunda reacción de dicho proceso de cianuración de la plata, la cual nos dice que cianuro de plata más ácido cianhídrico va a producir cianuro doble de plata y un ion hidrógeno. Para empezar tenemos que comenzar calculando el delta G, el cual sale de la resta de los delta G que posean los productos menos los delta G que posean los reactivos. En este caso el valor del delta G es 6.957. Recordemos que aquí está en kilocalorías por mol. Entonces se procede a pasarlo a joules por mol, multiplicándolo por 4184, que es lo que equivale joule en kilocalorías. Después necesitamos aplicar la fórmula, que es delta G igual a menos 2.303
RT logaritmo de K. ¿Qué es K? K es la constante de equilibrio, la cual se usa en este tipo de cálculos debido a que como poseemos las concentraciones de reactivos y productos, pues podemos obtenerla fácilmente. Después de que calculamos el logaritmo de K, nos queda que es menos 5.0988. Entonces pasamos a la siguiente fórmula, la cual sería desglosar la constante K, pero dejarla en función a logaritmos. ¿Cómo es esto? Es logaritmo de K igual a logaritmo de los productos menos los logaritmos de los reactivos. En este caso sería logaritmo de K igual al logaritmo del cianuro doble de plata más el logaritmo del hidrógeno menos el logaritmo del cianuro de plata menos el logaritmo del ácido cianhídrico. En este caso yo consideré que las concentraciones del cianuro doble de plata y del cianuro de plata eran 1 molar. Entonces al calcular sus logaritmos, pues logaritmo de 1 se hace 0. Entonces los cancelé, quedándome como resultado menos 5.0988 igual al logaritmo del hidrógeno menos el logaritmo del ácido cianhídrico. Como recordamos, el ácido cianhídrico posee una molaridad de 10 a la menos 3. Entonces la fórmula pasa a ser menos 5.0988 es igual a menos pH, que es el producto del logaritmo del hidrógeno, más los 3, que es el producto del logaritmo de 10 a la menos 3, es menos 3, pero como tenemos un signo negativo, pues pasa a ser positivo. Entonces despejamos y pasamos el 3 al lado izquierdo, pasa restando. Pero como tenemos el pH negativo, pues lo queremos tener positivo. Entonces lo multiplicamos todo por menos 1 y al final obtenemos que el pH para esta segundo equilibrio es 8.0988, que después viene a representarse en el diagrama de Purbeck. En la ecuación 3 tenemos la reacción de plata más 2 moléculas de ácido cianhídrico nos dan como resultado cianuro doble de plata más hidrógeno. Conociendo nuestras deltas G de cada una de nuestras especies de la reacción y sus concentraciones, pasamos a resolver la ecuación. Obtenemos primeramente el delta G de la reacción, que nos daría menos 2.5480 kilocalorías por mol, y esto lo convertimos a joules, obteniendo menos 10.660.832 joules por mol. Después de esto pasamos a la fórmula para calcular el potencial, obteniendo 0.1105 volts. Aplicando la ecuación de Nernst, obtenemos un valor de potencial de 0.7596 menos 0.059 pH. Esta sería nuestra ecuación para obtención de la recta, por lo que decimos que para un pH 0 resolvemos la ecuación obtenida y sería un potencial de 0.7596 volts, y para un pH 14 vendría siendo un potencial de menos 0.0665 volts. Para el cuarto equilibrio utilizaremos la reacción de la plata más el ácido cianhídrico reaccionando para formar cianuro triple de plata más 3 medios del ion hidrógeno, para lo cual necesitaremos la delta G de las especies a utilizar, así como las concentraciones. Como primer paso tenemos que calcular la delta G, por lo cual utilizaremos la fórmula de productos menos reactivos. Para este caso sería el delta G del cianuro triple de plata menos la suma del delta G de plata más el delta G del ácido cianhídrico, teniendo como resultado 7.2860 kilocalorías sobre mol, para lo cual utilizaremos la cantidad de 4184 joules sobre kilocalorías como factor para dejar nuestras unidades en joules sobre mol. Una vez obtenido el delta G, podemos utilizar la fórmula donde la energía es igual al delta G entre N por la constante. En este caso, N es igual a 1, por lo cual solamente dividiríamos nuestra delta G entre la constante, dándonos como resultado menos 0.3159.
Por último paso, desarrollaremos la ecuación para la línea. En este caso es una línea diagonal, lo cual nos indica que depende tanto del potencial como del pH, por lo cual utilizaremos la fórmula donde el potencial es igual al potencial cero más la constante K, que se representa por los logaritmos de los productos entre los reactivos, dando como resultado la ecuación que queda en función de pH. En este caso, dando como resultado 1.2771 menos 0.0885 pH, lo cual el 1.2771 nos representa el origen a la ordenada, mientras que el 0.0885 nos representa la pendiente para poder trazar la línea. En este caso, se varía con los rangos del pH, que como son nuestros límites van del 0 a 14, dando como resultado 1.2771 y 0.0381. En la reacción número 5 tenemos cianuro de plata 2 más ácido cianhídrico, que es igual a cianuro de plata 3 más hidrógeno. Con la delta G conocida calculamos la delta G de reacción, utilizando la fórmula de productos menos reactivos. Esto será igual a menos 7.2075 kilocalorías sobre mol. Lo convertimos a joule sobre mol y esto será igual a 41.145.456 joule sobre mol. Conociendo que la fórmula de delta G es igual a menos 2.303 RT logaritmo de K, podemos despejar el logaritmo de K obteniendo un valor de menos 7.2074. El logaritmo de K es igual al logaritmo de cianuro de plata 3 más logaritmo de hidrógeno menos logaritmo de cianuro de plata 2 menos logaritmo de ácido cianhídrico. Eliminamos los cianuros de plata. Como su concentración es igual a 1, se quedaría como 0. Logaritmo de hidrógeno pasa a ser menos pH y el ácido cianhídrico pasa a ser más 3, ya que su concentración es 1 por 10 a la menos 3 molar. Con esto obtenemos que menos 7.2074 es igual a menos pH más 3. Despejando nuevamente, obtenemos finalmente que pH es igual a 10.2074. Después de resolver las ecuaciones, se obtiene el diagrama EH-pH. En este caso hay tres fases arriba de la fase de la plata pura, donde notamos que estas tres tienen rectas inclinadas en la frontera con la fase de la plata pura, lo cual nos indica que para pasar de estas fases a la fase de la plata pura intervienen ambos factores, el del potencial y el del pH, donde entre más alcalino, menos potencial se necesita. Las tres fases de arriba solo dependen del pH para cambiar. También cabe mencionar que por debajo de la línea inferior solo hay zona inmune,